Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar qué es lo que sucede en el INPE. Ya hay 3 presidentes, expresidentes de la República que se encuentran en ese lugar y vamos a conocer los beneficios y los derechos que ellos tienen. Y sobre este tema ya estamos conectados con Wilfredo Pedraza. Él no solamente ha sido ministro del Interior, sino también ha sido jefe del Instituto Penitenciario. ¿Cómo está? Bienvenido. Mayra, ¿cómo está? Buen día. Para empezar, ¿qué dice el reglamento del INPE sobre los bienes que deben tener los presos dentro de sus celdas en la DIROES? A ver, los internos en nuestro país tienen espacios vinculados con el patio, la posesión de algunos objetos personales, el sistema de visitas, sobre la base del régimen penitenciario al cual han sido clasificados. Los internos de máxima seguridad, mucho más restringido en todas esas áreas, los de régimen ordinario, con un poco más de apertura. El penal de Barbadillo es un penal que tiene régimen ordinario, consecuentemente, lo que tienen son 2 días de visita por semana, visita de familiares directos y amigos. El número lo va a establecer el Instituto Nacional Penitenciario, luego de una evaluación. ¿Qué cosas pueden tener? Pueden tener una pequeña mesa, una silla, algunos objetos personales que le permitan cierta comodidad, de manera tal que, sin embargo, la implementación de esta mesa, esta silla, algunos objetos personales, un pequeño ropero, por ejemplo, se implementa, diría más bien, progresivamente conforme la familia o el abogado gestiona ante la administración penitenciaria. Como principio es que la celda tiene una cama, un colchón, sábanas y nada más. Lo demás, reitero, es gestión ya de la familia del abogado con la administración penitenciaria. ¿Y cómo se van obteniendo los beneficios en el caso de los expresidentes? Porque, por ejemplo, Alberto Fujimori, quien tiene más años en la DINOES, en el penal de Barbadillo, se dijo en algún momento que él gozaba de ciertos beneficios, como por ejemplo tener sus pinturas, tener un huerto. ¿Cómo obtienen los expresidentes estos beneficios durante el tiempo que cumplen prisión preventiva o en el caso una condena? A ver, yo diría que, para ser exactos, no se trata de beneficios para los expresidentes, sino que en la práctica todo privado de libertad en una prisión tiene la obligación de realizar alguna actividad. El presidente Fujimori pinta o tiene actividades en un biohuerto. Entiendo que el expresidente Castillo hace lo mismo en el caso del biohuerto, y seguramente el expresidente Toledo establecerá una rutina en sus actividades y la administración penitenciaria se lo concederá. No existe ningún límite, salvo afecte con la seguridad, que cualquier privado de libertad realice alguna actividad, una actividad, digamos, de arte, lectura, acceso a medios de comunicación, de circulación nacional, o la práctica de alguna actividad en un biohuerto. Esas actividades la va a ir regulando la administración penitenciaria a solicitud del interno o de la familia. Es, diría, un proceso de acomodo del propio interno, que tiene que llenar sus espacios de distensión, espacios que les permita eventualmente reducir una pena por trabajo o educación, y son actividades que, reitero, se regulan entre el interno y la administración, dependiendo del régimen en el que está. Entiendo que el expresidente Toledo está en un régimen ordinario, por tanto, grandes limitaciones no tiene. Limitaciones no tiene. Es bueno saberlo. Y también es importante conocer para la población en general por qué Alberto Fujimori, Pedro Castillo y ahora Alejandro Toledo tienen celdas apartadas del resto de la población penal. A ver, ese es un muy buen tema porque se ha discutido
si debe haber un penal especial para altos dignatarios. Hay obviamente quienes sostienen que no, porque no tiene que generarse ningún tipo de privilegio. Desde mi punto de vista, es incontestable que las tres personas que hoy están en ese penal han ejercido la máxima magistratura de nuestro país, han sido presidentes de la República. Consecuentemente, más que por el lado de privilegio, yo miraría en la lógica de la seguridad. En un penal, los internos tienen distintos niveles de vulnerabilidad y sin duda un alto dignatario, exdignatario, puede ser pasible de cualquier acción que pueda afectar su seguridad. En términos de la administración, creo que es mucho más razonable tener a expresidentes en un solo lugar donde les pueda brindar una atención razonable, con estándares razonables también, sin que eso se traduzca en ningún privilegio especial, sino estándares razonables que hagan compatible su permanencia en un penal con el respeto a los derechos humanos, porque además la mayoría de estas personas, como el expresidente Fujimori, ahora el expresidente Toledo, vienen al Perú como consecuencia de un proceso de extradición y por tanto el país que ha concedido la extradición es un país que hará una vigilancia superficial, pero vigilancia respecto a las garantías que el Perú le otorgue, tanto en el proceso penal como en las condiciones de detención. De manera tal que, para resumir, creo que hay un factor de seguridad. Yo prefiero un penal de esa naturaleza para no afectar su seguridad, para que no haya ninguna mala lectura respecto a ese tema. Y en segundo lugar, para mostrar a aquellos países que finalmente aceptaron la extradición que ellos tienen estándares razonables y que consecuentemente la presencia en el Perú no supone la aflicción de ningún derecho de quienes están detenidos hoy. ¿Y cuánto le cuesta a los peruanos mantener celdas equipadas y evidentemente con algunos beneficios como el de estos tres expresidentes? No tengo la cifra en este momento, pero sin duda tiene un costo mayor que el costo promedio de interno. Desde mi lectura y siendo también objetivos, no es verdad que todos los presos en el país tengan un costo idéntico. Por ejemplo, el penal de Lurigancho, que tiene escaso sistema de mantenimiento de infraestructura y tiene más de 9.000 internos, el costo diario es relativamente bajo. El costo de un interno que está en el penal de Ancón 2 o Ancón 1 es mucho mayor, no por el precio de la alimentación, que es flat, sino porque en esos penales hay un sistema mejor de mantenimiento de instalaciones, un costo mayor, hay más trabajadores penitenciarios y de seguridad, tiene un costo mayor, de manera tal que de mi experiencia, los presos no cuestan lo mismo, pues depende en qué penal están. Los internos, por ejemplo, por terrorismo que están en base naval, tienen un costo alto también, pero se justifica en razón de la seguridad. De mi experiencia, entonces, en el manejo de cárceles, diría que es inevitable que haya costos diferenciados cuando se privilegia algunos aspectos que son trascendentes para la administración y para el país. Uno, la seguridad, caso base naval, la seguridad, caso Barbadillo. Dos, condiciones razonables, porque del exterior nos miran cómo manejamos el tema y me parece entonces adecuado establecer costos razonables, aunque sean un poco más altos que el promedio de internos, para llevar a cabo juzgamientos y eventualmente condenas de quienes han delinquido de un modo grave en nuestro país. Exactamente. Y usted estaba hablando en esta respuesta a la pregunta anterior de casos diferenciados, y es que el abogado del expresidente Alejandro Toledo dijo, por ejemplo, que él solamente gozaba de una cama, de un colchón y nada más, que no había nada más en su habitación, como quejándose de la situación o de una comparación de los expresidentes que ya están en Barbadillo con la suya. Entonces,
En este caso, Alejandro Toledo, si quisiera o sus familiares quisieran darle una mejor calidad de vida dentro del penal, podrían acceder a una solicitud en el INPE para mejorar esta situación. Completamente de acuerdo, Mayra. Ese es el procedimiento. Yo entiendo lo que el abogado, el expresidente Toledo señala, pero ese es el caso de toda persona que recién llega a un penal. Nadie llega a un penal llevando una mesa o una silla o algo que no sea lo mínimo y lo básico. Consecuentemente, después de internado en el penal, después de establecer el régimen, comienza uno a implementar aquello que es posible, aquello que es razonable. El expresidente Fujimori, por supuesto, tiene implementos mayores porque está desde el año 2007 en ese penal y progresivamente seguramente ha ido ganando espacios razonables. Yo no hablo de privilegios, no hablo de alfombra, de aire acondicionado, pero de temas básicos, un estante, una mesa, una silla, un lugar donde acomodar mejor ropa personal, por ejemplo, utensilios de limpieza o de alimentación, son aspectos que después del internamiento, reitero, la defensa y la familia tiene que ir generando espacios con la administración, solicitándolo por escrito, y estoy seguro que esa situación se va a subsanar, porque las celdas del penal de Barbadillo no son pequeñas suites, son celdas, son una cama de cemento con un colchón y sábanas, y es una celda, de manera tal que si eso es así, reitero, lo que corresponde, y así he visto con muchísimas personas, lo que corresponde es que la familia o los abogados comiencen a gestionar el ingreso de temas absolutamente básicos. Estoy seguro que la administración no le va a negar, porque no se trata de generar un espacio de internamiento aflictivo, se trata de generar un espacio de detención razonable. Y en esa lógica, el estándar es una mesa, reitero, una silla, útiles de aseo, cubiertos, por ejemplo, etcétera, cosas básicas que se usan de manera cotidiana. Y eso tiene que gestionarlo y estoy seguro que pronto el expresidente Toledo tendrá ese servicio en este momento. Y digamos, ¿y el servicio a los médicos también los tienen los expresidentes? A ver, el penal de Barbadillo, Mayra, tiene un sistema de salud de atención permanente. Hay enfermeras que están las 24 horas. Había una ambulancia, no tengo claridad en este minuto si todavía la ambulancia estaba, en razón a la gravedad, se supone, de la salud del expresidente Fujimori. Tienen una atención mínima, básica, permanente, pero como cualquier interno, y así hemos visto en muchas ocasiones en el caso del expresidente Fujimori, y la situación lo amerita, pues se evacúa a un hospital público, a un sistema de salud privado, según la situación del propio interno. Entonces, para responder con claridad a su pregunta, hay una atención básica de que lo gerencia, digamos así, una enfermera. Hay presencia de médicos en ocasiones, pero la atención de salud es permanente en tanto eso sea urgente. La provisión de medicamentos, en el caso del expresidente Toledo, por ejemplo, que aparentemente consume alta cantidad de medicamentos, no tendría que ser ningún problema su ingreso luego de la verificación que haga el personal médico del INPE. La defensa o la familia debe presentar una solicitud advirtiendo del tema de salud. Habrá una junta médica que tiene que hacerla a la brevedad y ellos autorizan el ingreso de esa medicación de manera permanente. Por tanto, en este periodo de acomodo está casi todo por hacer. Y en todo caso, lo que hay que hacer es eso, comenzar a implementar el acceso a un penal previa autorización de la autoridad de todo aquello que sea absolutamente imprescindible. Medicamentos, la mesita, reitero, una silla, un ropero, útiles de aseo, etcétera. Esa es la regla en un penal. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Pedraza, por ayudarnos
a tener más claridad en este asunto sobre lo que le corresponde a cada expresidente de la República que se encuentra detenido y cumpliendo una prisión preventiva, o en el caso de Alberto Fujimori, una condena en el penal Barbadillo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Bien, era entonces el doctor Wilfredo Pedraza. Él es abogado, ha sido ministro del Interior, pero también ha sido jefe del INPE, entonces se sabe de lo que se está hablando, cuáles son los derechos, los privilegios de cada expresidente de la República que en esos momentos está siendo procesado, investigado o está cumpliendo una condena, como es Alberto Fujimori, Pedro Castillo y ahora Alejandro Toledo. Nosotros vamos a regresar con más información.